Este vídeo es para todos aquellos que utilizáis Spotify, porque después de este vídeo yo creo que vais a ser un poquito más pros utilizando la aplicación, y es que tenemos nueva actualización de Spotify y creo que a muchos os va a gustar. A mí al menos al principio me ha impactado un poquito, pero la verdad que me ha gustado cómo está diseñada y las nuevas funciones que ofrece, así que voy a empezar a decirte algunas cosas que creo que haces mal y yo también hacía mal. Así que empezamos por la primera. En esta nueva actualización vamos a por fin poder fijar las playlists o las canciones que tengamos, o los álbumes o los podcasts que queramos, ¿vale? En este caso es tan sencillo como mantener pulsado y darle aquí abajo a fijar en la parte superior en nuestra biblioteca, para así tenerlo todo ordenadito, lo que más usamos arriba de todo, lo que menos usamos podemos quitarlo de esta sección, e incluso vamos a poder clasificarlo arriba por categorías de una manera muy sencilla: las descargas, o por ejemplo los álbumes, las canciones. Si queremos escuchar una canción con un amigo o con otras personas, lo que solemos hacer es directamente compartir la playlist e ir poniendo cada uno por su lado, ¿no? Pues os voy a dar una alternativa que es muy sencilla. Simplemente lo que tenemos que hacer es poner una canción, irnos aquí al apartado donde aparece el icono de los altavoces, empezar sesión. Ahora lo único que tenemos que hacer es compartir el enlace o compartirlo por WhatsApp o por donde nosotros queramos, y vamos a poder invitar hasta 5 amigos y ellos van a poder cambiar de canción, nosotros también, y todos vamos a escuchar lo mismo. Lógicamente todos tienen que tener Spotify Premium, pero aún así me parece una muy buena opción, sobre todo cuando estamos en fiestas, somos 5 y por ejemplo queremos que cada uno ponga la canción que más le guste. Y otra de las cosas que yo os aconsejo es que si tenéis poco almacenamiento, que os vayáis aquí a los ajustes, a la configuración, a almacenamiento, y aquí os fijéis el caché que tenéis, porque yo nunca me daba cuenta y tengo 2 gigas y algo de caché. Lógicamente llevo varios meses sin vaciar este caché, pero es una de las propias aplicaciones y de las pocas que nos deja vaciar este tipo de almacenamiento. Lo acumula cuando escuchamos diferentes canciones o buscamos diferentes cosas dentro de la aplicación, y de vez en cuando es bueno borrarlo. Y también una cosa que tiene positiva Spotify es que ahora vamos a poder reproducir una canción en iPhone utilizando a Siri, o también se puede en Android. La verdad, directamente preguntándole cualquier artista o cualquier canción lo va a hacer, y directamente al principio nos preguntará lógicamente qué servicio de todos los que tenemos queremos utilizar. Yo elegí Spotify hace un tiempo y la actualización de iOS 14.5 nos ha facilitado esto, y ahora ya reproduce cualquier canción de una manera inmediata en nuestra aplicación por defecto, que la mía es Spotify, y la verdad que funciona muy bien. Cuando busques una canción, no busques directamente la canción así poniendo ahí cualquier cosa, sino que ahora vas a poder clasificar por mejor resultado, por artista, podcast, álbum, lo que tú quieras. Pero no solo esto, sino que te voy a dar un pequeño truco: es que pongas, si quieres buscar por ejemplo una canción de un año en concreto, pongas el género, por ejemplo el rock, y pongas también el año con year, 2 puntos, y pones el año en el que estás, y con género lo mismo, la palabra tiene que ser en inglés, y es muy sencillo. Así te aparecerá una clasificación de esos parámetros que tú estás poniendo. No es del todo exacto, pero realmente nos ayuda mucho a encontrar, aunque sea una playlist de esa época, por ejemplo de los años 2000, o si queremos antes también podemos. Y no sé si muchos lo sabéis, pero yo antes utilizaba la alarma para parar una canción en Spotify. Es muy sencillo, solo tenemos que poner la canción y directamente aquí en la alarma, en la aplicación de iOS, hacerlo. También se podía hacer en Android, pero ya tiene por fin Spotify un temporizador integrado. Solamente tenemos que poner una canción, darle a los 3 puntos, bajar un poquito, y aquí en temporizador poner los minutos que queremos que se apague la canción. La verdad que es de una forma totalmente nativa, no tendremos que salir de la propia aplicación, pero sirven de las dos maneras. Por fin, en este caso hay una compenetración, o tenemos mucho donde elegir. Y además también desde hace poco, con iOS 14, después de unos meses, Spotify tiene su propio widget. Tiene 2 versiones, ¿vale? Una versión un poquito más pequeñita y una versión un poco más grande. De todas maneras, vamos a poder interactuar con el propio widget, cosa que me parece muy bien, y va a cambiar en función de la canción que esté puesta y dónde, en qué playlist o en qué álbum esté esa canción. Cambiará tanto el color como el contenido del widget, así que es imprescindible para todos aquellos que utilicéis la propia aplicación y la tengáis siempre por ahí el widget en el escritorio.
Y hay mucha gente que no sabe qué es el crossfade. Pues es muy sencillo, actívalo y no te vas a arrepentir, porque yo antes no lo tenía y me parece que es algo fundamental. Te vas a los ajustes, a configuración, a reproducción y aquí pones como aproximadamente 6 segundos y le das a reproducción sin pausa. ¿Esto qué significa? Que cuando una canción esté prácticamente a punto de acabar, antes de los 6 segundos que se acabe, va a cambiar directamente de canción de manera automática. Por eso no nos vamos a comer, por decirlo así, los silencios finales de la canción y vamos a siempre escuchar el sonido de una canción, algo que, por ejemplo, en el gimnasio se agradece o cuando estamos en casa y queremos escuchar música continuamente. Se puso de moda hacer esto en Instagram, simplemente poner la canción de Spotify y después esperar que la gente te reaccione, ¿vale? Porque es algo que queda bastante bonito. No se puede pulsar e ir a la propia canción, ni se puede tampoco añadir una canción de fondo de Instagram, pero hay gente que prefiere compartir así sus canciones de Spotify y es algo que se puede hacer de manera sencilla, como acabáis de ver. Y antes no se podía y a mí me daba muchísima rabia, pero ahora ya se puede y es cambiar tanto el nombre de la playlist que nosotros queramos, como también la portada de la playlist, cosa que antes no lo dejaba y teníamos que hacerlo directamente desde el ordenador. Por fin nos deja hacerlo desde la propia aplicación y es tan sencillo como pulsar en la portada y ya podremos tanto hacer una foto como importarla desde el carrete, cosa que es súper sencilla y se va a adaptar luego al propio formato de la imagen de Spotify. Me parece que está muy bien actualmente. ¿Tienes una mascota? Yo creo que esto te va a gustar bastante y es que Spotify ha lanzado una web dirigida a hacer una playlist perfectamente viable para tu mascota. Puedes elegir entre muchos tipos de mascotas, se llama pets.by.spotify y después vas a tener que poner si tu mascota pues es más activa, menos activa, más perezosa, menos, o si es más amigable o menos. En función de esto te va a dar una playlist que realmente no sé si se adapta muy bien a lo que es una mascota. No son sonidos precisamente para mascotas, sino canciones normales, pero bueno, pues al menos Spotify lo ha intentado. Ya sabéis que yo soy bastante fan de la privacidad y algo que podéis hacer es iniciar sesión de Spotify en la web y aquí en datos o en publicidad, no sé muy bien ahora mismo dónde es, vamos a poder quitar los datos que comparte Spotify con Facebook y también vamos a poder quitar los anuncios personalizados. Esto al final Spotify, Facebook y todas las aplicaciones intentan construir como un perfil social para así poner anuncios más pues que se encajen con nuestra personalidad. No me gusta mucho cómo tratan al final nuestros datos o qué pueden hacer con ellos, así que yo siempre los desactivo. De la misma manera, siempre que no utilizo una aplicación de terceros que haya conectado con Spotify, le retiro el acceso. Esto podremos hacerlo solamente desde la web. De la misma manera, aquí encontraremos una sección donde podremos hacerlo con todas las aplicaciones de terceros que necesitan pues acceso a nuestra cuenta de Spotify. No significa que sean peligrosas estas aplicaciones, pero bueno, mejor que no tengan acceso cuando no las estamos utilizando. Spotify te deja acceder al historial de una manera muy sencilla. Ahí arriba en la pantalla de inicio podrás hacerlo y no solo de ayer, sino de hace muchos días atrás, cosa que me ha parecido bastante buena. Así que hasta aquí algunos trucos o consejos o cosas que yo creo que yo hacía mal y tú probablemente a lo mejor hacías mal en la propia aplicación y creo que has conocido nuevas dinámicas y trucos que puedes realizar en la propia aplicación y también en la web. Así que si te ha sido útil, puntúa el vídeo, de verdad que me ayuda muchísimo. Si conoces algún truco más que se me haya escapado, puedes dejarlo en los comentarios, que realmente me gusta mucho cómo nos ayudamos entre todos últimamente. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Te voy a dejar por aquí más vídeos súper interesantes si tienes un iPhone o también si tienes un Android. ¡Chao!